Se encuentra con nosotros y para nosotros es un honor presentarlo. Se trata del periodista Jorge Pereira Terrones. Él es un destacado hombre de prensa cajamarquino de nacimiento y que ha trabajado a través de su trayectoria en medios importantes de la capital de la República, Lima, como La Crónica, Expreso, Canal 7, también luego en México, en El Universal, Excelsior y también, además, en Televisa, que es muy conocido por todos nosotros. En los Estados Unidos ha trabajado en Telemundo, Univisión y la NBC y actualmente, según nos lo cuentan, tiene un diario propio allá en los Estados Unidos que lleva por nombre La Noticia. Es un diario bilingüe, maravilloso, trayectoria. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Bueno, cuéntenos un poco sobre su trayectoria, cómo es que usted se inclina por el periodismo primero y luego llegar a la capital y de ahí saltar al exterior. Bueno, hay una frase en español que dice, de raza le vine al galgo. Mi padre fue periodista, escritor, y durante muchos años él dirigió una serie de periódicos, me parece que fueron 5, aquí en la ciudad de Cajamarca. Y parece mentira, pero en Cajamarca, según don Rodolfo Rabines, que fue un acucioso recopilador e investigador de la historia cajamarquina, en un momento llegó a decirme de que Cajamarca había tenido 146 periódicos, revistas y boletines. Y es que es cierto, la historia lo dice así. Así es. Entonces, habiendo nacido en esta tierra que es tan hermosa y tan propicia para que uno desarrolle, digamos, una afición por las letras, y más que todo viniendo de una familia de periodistas, fue que me decidí por el periodismo y estudié en Jaime Bausat y Mesa en Lima. Aquí dirigí una revista, Avance, que salieron nomás 3 números porque luego tuve que ir a Lima. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 1976. 76. Y por esa época yo fui a Lima a trabajar, tenía 23 años, algo así, después de salir de Bausat y Mesa. En la página editorial del diario La Crónica, mi maestro, don Hernando Aguirre Gamio, prácticamente fue el que me guió pues en estos avatares del periodismo, ¿no? Y como dice también el dicho, quien con lobos se junta, a aullar aprende. Y bueno, de ahí de Lima pasé a Expreso, estuve también en Canal 7 brevemente, y luego tuve que salir a México por razones políticas. Hablemos un poco de estas razones políticas. La pluma, o en todo caso el estilo periodístico de Jorge Pereira no fue compatible en ese momento con el gobierno militar. ¿Tuvieron algunos problemas así? Efectivamente, nosotros nos sentíamos muy limitados en esa época. Tal es así que yo era subsecretario general del Centro Federal de Periodistas de Lima, de la Federación de Periodistas de Lima, y habían despedido a 100 periodistas de diversos periódicos. Era la época de la dictadura de Morales Bermúdez, y bueno, un grupo de periodistas decidimos tomar la caseta de periodistas que en esa época funcionaba en el hemiciclo, en la Asamblea Constituyente, y nos declaramos en huelga de hambre y se armó todo un escándalo allí, ¿no? Fue la primera vez que se tomaba la caseta de periodistas y en el hemiciclo se producía un hecho de esta naturaleza. Nosotros consideramos que la Asamblea Constituyente era un poder legítimo que tenía que atender a las necesidades del pueblo y estaba cohabitando con un poder expurio como era la dictadura militar. ¿Fue en ese momento en que deciden...? En ese momento es que Seguridad del Estado empieza a perseguirme, y hoy lo puedo decir. Fue Frejolito, el doctor Barrantes, quien me sacó del país, me sacó con los contactos que él tenía y por el hecho de que era paisano mío también. Y así fue como llegué yo a México. Y al llegar a México me recibió Genaro Carnero Checa, que era secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Me ayudó muchísimo. De inmediato me colocó en el Universal, en la página internacional, y cambiamos de departamento con Rafael Roncagliolo. En esa época Rafael Roncagliolo retornaba al Perú, ya le habían levantado la prohibición, y yo me quedé con su departamento. Sí, hemos tenido el gusto de conocer a Rafael Roncagliolo. Una gran persona. Sí, definitivamente.
Bueno, allí en México trabajé en el Universal y luego pasé a Excelsior. Después trabajé en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, en el área de estudios de la comunicación y luego en Televisa. Ahora, ¿qué tan difícil es para un periodista peruano que nosotros conocemos cuáles son los avatares, por ejemplo, del trabajo local, con las limitaciones que existen, y luego el periodismo nacional, pero allá afuera? ¿Es difícil para un periodista emprender una tarea? ¿Es lo mismo? ¿Uno primero tiene que enterarse de lo que está ocurriendo allá, hacer periodismo en un país extranjero? Modestia aparte, yo creo que es doblemente difícil, porque a México y a Estados Unidos llega lo mejor del periodismo de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, etc. Hay una competencia bárbara. En nuestro país nosotros tenemos que competir también, claro está. Pero esa competencia, digamos, se amplifica aún más en países que tradicionalmente reciben una gran cantidad de intelectuales, como son México o los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en México usted? Yo estuve 7 años. 7 años en México. 7 años bien vividos, y amo a México. Creo que es el país que más se parece a Perú. La perspectiva parece haber sido muy interesante. Después de 7 años acabó la dictadura, pero Jorge Pereira no retornó, buscó un nuevo horizonte para desarrollar el periodismo. Estuve allá y México me absorbió completamente. O sea, yo era como una especie de esponja y estuve absorbiendo toda la cultura mexicana. Hay muchos puntos en común dentro de la cultura mexicana y con la cultura peruana. Sin embargo, hay también ciertas particularidades. Cuando yo llegué a México había muchas cosas, muchos códigos que uno lograba descifrar. Y fue leyendo a Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad que pude entender por qué los mexicanos son así. La grada de México hacia los Estados Unidos apoyó mucho para llegar a otro país que desarrolla el periodismo también a una gran escala que nosotros realmente envidiaríamos, ¿no? Definitivamente. Claro, o sea, México me sirvió dentro de, digamos, dentro del periodismo en español, pero el mercado norteamericano era un mercado totalmente diferente, era un mercado bilingüe. Sí, tenemos creo un video, no hay que olvidarlo, por favor. Vamos a ir comentándolo poco a poco. En ese video, bueno, tengo un video allí. Yo empecé como reportero. Luego, ese precisamente es la entrada del noticiero que yo tenía en Houston, Texas. Era el presentador, era el equivalente de Martínez Morosini, vamos a decir que era en Perú, ¿no? Perfecto. Y durante, claro, más joven obviamente, mi co-anchor también ella es mexicana, de peruano, para una población de 1 millón de habitantes de hispanos en Houston, Texas. Y allí fui director de Canal 45 por espacio de 5 o 6 años más o menos. 5 o 6 años. Pero esa es mi etapa de director de noticias. Después, antes había trabajado como reportero para la cadena de televisión Univisión, cubriendo una serie de eventos noticiosos en diferentes países de América Latina. Por cierto, tenemos un paisano nuestro con el que soy coetáneo, Guillermo Descalzi, con el que hemos cubierto una serie de eventos como terremotos, revoluciones, golpes de Estado, inundaciones. Ya estaba Guillermo Descalzi, que es famosísimo. Claro, Descalzi me lleva por lo menos unos 7 años. 7 años. Un poquito más viejo que yo. Sí. Pero un gran compañero, un gran paisano, y estoy muy contento de que haya podido regresar del infierno después de haber estado en la gloria. Conocimos un reportaje acá sobre Guillermo Descalzi, creo que toda la población sabe de quién estamos hablando, y nos parece maravilloso que ustedes hayan estado vinculados, peruanos, trabajando en los Estados Unidos. Estuvimos trabajando en El Salvador, cubriendo la guerra de El Salvador, también en Honduras, una serie de desastres en diferentes países de América Latina, terremotos, inundaciones. Descalzi más que todo no viajaba mucho por esa época, estaba más localizado en Washington, tenía un programa de entrevistas, pero de vez en cuando también salía como reportero a hacer reportajes especiales. Entonces en esa época es que nos encontramos.